Buenos días, gracias por venir. Vamos a comentar el comienzo del plan de actuaciones preventivas por temperaturas extremas en Aragón de este año. Estamos especialmente preocupados y es una prioridad para nuestra Dirección General luchar contra el impacto que tienen las altas temperaturas sobre la salud en el contexto actual de cambio climático. Sabemos que las temperaturas son cada vez más elevadas y que hay también olas de calor más frecuentes, más intensas y más alargadas en el tiempo. Es cierto que existe un debate ciudadano, popular, sobre es cierto o no, temperaturas, a veces nos dicen que suben las temperaturas, yo no lo veo. Ese debate se puede explicar un poco a la ciudadanía porque lo que hacemos es estudiar series largas de temperaturas y calcular medias. Y con esas series largas de temperaturas, estadísticamente sí hay pruebas más que evidentes de que tenemos un calentamiento y que las temperaturas son cada vez más altas. Entonces nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en estos planes de prevención de altas temperaturas en el verano y por primera vez, recordar, el invierno pasado se lanzó por primera vez el plan del frío. Esto lo hacemos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y nuestra intención es que el tiempo en el que están activados estos planes se alargue hasta llegar a un punto en el que dure todo el año y tengamos un plan activado tanto para altas como para bajas temperaturas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el objetivo y así lo demandamos al Ministerio desde hace unos meses y ahora trabajamos en ver cómo unir y unificar la metodología del plan del frío con la del calor para poder hacer esa ampliación y tener el periodo de vigilancia durante todo el año. Lo que hacemos en esta estrategia es, por un lado, vamos vigilando todos los datos de temperaturas. Por otro lado, estamos vigilando las cifras de la mortalidad. Entonces, ahí es donde se relacionan, como explicaremos después. Y se informa a la población sobre los efectos que tiene el calor excesivo, las medidas de protección y las medidas de prevención a aplicar. También informamos a profesionales sanitarios, profesionales de servicios sociales y a todos aquellos que trabajan en proteger a la población más vulnerable especialmente. Y nos coordinamos para identificar esos grupos de riesgo con los servicios sociales y con otras administraciones y entidades que tienen competencias. En este momento, este plan abarca oficialmente desde el día 15 de mayo hasta el 30 de septiembre. Y digo oficialmente porque estamos desde el día 6 de mayo de manera extraoficial nosotros ya trabajando en estas alertas. En este año hay una novedad importante y es que en lugar de trabajar solo con los datos de una capital de provincia y lanzar las alertas cuando se prevé un incremento de temperaturas en esa capital de provincia, ahora lo hacemos por zonas isoclimáticas, por regiones isoclimáticas. Y en Aragón va a haber 9. Esto supone una nueva metodología que es muchísimo más precisa porque entenderán que no es lo mismo lanzar una alerta por elevadas temperaturas para toda la provincia de Huesca, basándonos en los datos de la ciudad de Huesca, que lanzar una para el Pirineo distinta de la que lanzamos en la comarca de Bajo Cinca, por ejemplo, o en Aragón hay muchos otros ejemplos. En Teruel, tratar de trabajar las temperaturas elevadas con los datos de Teruel ciudad es muy poco relevante con respecto al Bajo Aragón, ¿no? Así que esta nueva metodología es muchísimo más precisa, las alertas serán mucho más exactas y más concretas en el territorio. Además, lo vamos a mantener conviviendo con el método del año anterior. Este año vamos a trabajar los dos, el que hacíamos el año anterior y el nuevo. Las alertas se lanzarán con el nuevo, pero nosotros tendremos después la posibilidad de evaluar qué diferencias ha habido si hubiésemos trabajado como antes y poder ver el resultado. ¿Cómo hacemos esto? Pues la Agencia Estatal de Meteorología todos los días nos da la información de la temperatura máxima que se ha observado y de la previsión de temperaturas máximas para el día en curso y los 2 días siguientes. Y cuando eso ya demuestra que vamos a tener unas temperaturas que tienen un riesgo para la mortalidad de la población y para la salud, entonces es cuando lanzamos la alerta. Aquí se hacía para las 3 capitales de provincia, pero ahora se va a hacer para todas esas regiones que ahora les vamos a mostrar. Esto era como se hacía hasta ahora y teníamos un umbral de temperatura máxima que supone ya el riesgo sanitario y ese umbral es distinto en las zonas
porque hay una distinta adaptación de la población a las temperaturas. Entonces, en Huesca el umbral de temperatura máxima estaba en 34,5 grados y sigue estando así para la ciudad de Huesca, en Teruel 36,7 y en Zaragoza 38. Ahora pasamos a esa novedad de las zonas exoclimáticas, de manera que tenemos en Aragón estas 9: Pirineo Oscense, centro de Huesca, sur de Huesca, 5 villas de Zaragoza, la Ibérica Zaragozana, la Ribera del Ebro, Albarracín y Jiloca, Gúdar-Maestrazgo y Bajo Aragón. En cada una de ellas hay distintos umbrales de temperatura máxima. Esos umbrales significan que cuando tengamos una previsión de este día y los 2 días siguientes se va a superar esa temperatura máxima, sabemos estadísticamente que se nos va a aumentar la mortalidad. Y ese aumento de la mortalidad es el que tratamos de evitar con todas estas medidas preventivas. Para eso sabéis que hay unos niveles de riesgo, esto no ha cambiado, está en el nivel verde cuando no haya ningún riesgo, el nivel 1, cuando ese aumento de temperatura es entre 0 y 3,5 grados de más, un nivel 2 o nivel naranja cuando ya es entre 3,5 grados y 7, y el rojo más de 7 grados. Son las temperaturas que disparan la mortalidad, las que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces es importante destacar que nuestro nivel de alerta no coincide con las alertas que hace la Agencia Estatal de Meteorología por olas de calor o por temperaturas altas que pueden tener que ver más con el riesgo de incendios forestales, por ejemplo. En nuestro caso son alertas sanitarias y utilizamos los datos sanitarios. También querríamos destacar que puede haber cierta confusión en los ciudadanos entre lo que es una muerte atribuible al calor y una muerte por ola de calor. Las olas de calor son un periodo de temperaturas muy altas por 1 o 2 o unos pocos días que efectivamente pueden causar estas mortalidades, pero morir por golpe de calor significa una muerte accidental, digamos, solamente por una situación sanitaria de golpe de calor, mientras que el resto de muertes atribuibles a las altas temperaturas son mortalidades en personas que ya tenían otra patología o que tenían una situación de salud la que fuera, normalmente personas ya con una salud un poco quebrada, y que ese exceso de temperatura ha precipitado o adelantado el fallecimiento de esa persona, ¿no? Entonces, cada semana se va vigilando la mortalidad, se va comparando, se van viendo cuáles son esos fallecimientos que se pueden atribuir a una temperatura excesiva y se realiza una monitorización todos los días. Es un sistema del Instituto de Salud Carlos III de monitorización de la mortalidad, el sistema MOMO. Como os decía, una muerte por calor, por golpe de calor, es una muerte que ocurre cuando alguien alcanza 40 grados de temperatura corporal porque ha estado haciendo un ejercicio físico, ha estado expuesto a unas temperaturas muy altas en un momento o en unas horas y le produce la muerte, digamos, muy repentina. Mientras que las muertes atribuibles al calor es un dato que tenemos, mortalidad que esperábamos y mortalidad que se ha producido. Y vemos que es más alta justamente coincidiendo con las altas temperaturas. Por poner un ejemplo, la ola de calor mayor que podemos recordar es la del año 2003. Ahí causó en España 6.595 muertes atribuibles al calor y 141 muertes por golpe de calor. A partir de ese año fue cuando se comenzó a trabajar en esta línea de hacer planes preventivos, dada la gran importancia que tiene este problema de las temperaturas para la salud. Este es interesante verlo. Aquí tenemos lo que ocurrió el año pasado. En el año 2023, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, se esperaba, según nuestras estadísticas, que hubiese 4.151 fallecimientos. En realidad se produjeron menos, se produjeron 4.045. Y de esas 4.045 muertes que ocurrieron en ese periodo, se pudieron atribuir al exceso de temperatura 147 de ellas. Según los datos provisionales del Sistema de Vigilancia de la Mortalidad, el 100% de estas personas tenían más de 65 años. Pero ahora, depurando los datos, que estamos en la fase de revisión y depuración, ya sabemos que sí hay al menos 2 personas que eran menores de 65 años, pero aún así casi el 100% de los fallecidos por problemas relacionados con el calor son personas mayores. El calor adelanta la muerte de las personas mayores. Y además el 77,5% de ellas mayores de 85 años. Si veis la gráfica, se puede comprobar en esta línea
cómo las temperaturas hacen esos picos, y esa área sombreada de color rojo es el área de la mortalidad que se observa. Cuando aparecen picos de altas temperaturas, a continuación la mortalidad está por encima de la esperada, formando esas superficies pintadas de rojo que son las muertes atribuibles al calor. Entonces, cuando activamos una alerta, comunicamos todo tipo de acciones de promoción y de información a todos los agentes involucrados, a toda la red sanitaria, por supuesto, y lanzamos esos planes específicos de intervención directa. ¿Quién está involucrado en esto? Nuestros departamentos del Gobierno de Aragón, otras direcciones generales de sanidad, el Servicio Aragonés de la Salud, Cambio Climático y Educación Ambiental, ayuntamientos, federaciones de ayuntamientos, comarcas y provincias, los bomberos, Protección Civil, todas las empresas con sus servicios de prevención de riesgos laborales, sindicatos, ONGs, etc. De hecho, Aragón, como Gobierno de Aragón, lanza y va a publicar en el BOA muy pronto el propio plan de prevención de riesgos laborales para evitar los problemas relacionados con las altas temperaturas en trabajadores del Gobierno de Aragón, porque también tenemos población vulnerable, personas que trabajan en el exterior, en la calle, como peones de carreteras, por poner un ejemplo, agentes forestales, que ahora se llaman agentes de protección de la naturaleza. Entonces tenemos ahí todo ese despliegue de medidas. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Donde hay que hacer especial hincapié: los mayores, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, aquellos que toman medicación crónica o exceden en su consumo de alcohol, quien tiene una movilidad reducida, trabajadores al aire libre, personas que practican deporte al aire libre. Hacemos campañas de información, de actuaciones preventivas a la población. También intentamos fomentar la prevención en el entorno familiar y hay que estar un poco pendientes de nuestros mayores si están viviendo solos. También se informa a toda la red sociosanitaria y se da prioridad siempre a las personas vulnerables. Tenemos disponible en la página web todo tipo de información si quieren ampliar. Y también hay unas infografías que también están en nuestra página web y se les han facilitado, donde se explican los principales consejos que hay que insistir a la población y especialmente a la población vulnerable, como son mantener una buena hidratación y en este punto insistir en que las personas mayores beben poco porque su sentido de tener sed está disminuido y es importante que beban incluso sin tener sed y que estén bien hidratados. Además, hay otras medidas recomendadas, como todos conocen: evitar estar expuesto al exterior en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera, comidas ligeras, estar pendiente de ventilar bien el hogar y acudir, si no se dispone en el hogar, a espacios que estén climatizados para tener un cierto refugio climático llegado el caso. Aquí están las recomendaciones para personas mayores: protegerse del sol, mantener frescos los espacios en la medida de lo posible, ofrecer agua aunque no tengan sed a las personas mayores, comer sano, lo mismo que les he comentado. Y bueno, yo creo que en caso de tener ya un golpe de calor, pues se puede llamar o contactar inmediatamente con el 061, con el 112 y aparecerían estos síntomas, ¿no?, de golpe de calor, de dolor de cabeza, vómitos, incluso pérdida de conciencia. Por cierto, puede que me vayan a preguntar, así que ya lo digo, ¿cuántas muertes en el año 2023 fueron por golpe de calor en lugar de muertes atribuibles al calor? Tenemos un dato provisional porque la revisión no ha terminado, pero hoy por hoy serían 6 las personas fallecidas, pero es un dato provisional, depende de que validemos todo el año, ¿de acuerdo? Y bueno, con eso pasamos a las preguntas. ¿Se ha visto un cambio de muertes atribuibles al calor, una evolución mayor, menor en los últimos años? Se observa cómo la puesta en marcha de estos planes de prevención ha conseguido reducir las muertes atribuibles al calor, pero siguen existiendo y tenemos que seguir insistiendo en ello. El año 2003 fue un antes y un después en este sentido. Los datos que ha dado han sido referidos a toda España. Este último de 6 fallecidos por... No, son datos de Aragón. ¿Este de los 6 fallecidos? Sí, es un dato de Aragón. Le recuerdo un momentito vale, que está por que eran acá. de toda España. No. El único dato que he dado de toda España es el de la... Vale.
el del año 2003, que marcó un punto de inflexión que causó 6.595 defunciones en 2003. Vale, la siguiente gráfica. Pero todo esto son datos de Aragón. Mortalidad en Aragón en el año 2023, en el periodo de vigilancia de altas temperaturas, y esos son los datos que tenemos. Y aquí no aparece esto que les estoy diciendo de los 6 golpes de calor o de las 2 personas menores de 65 años, porque este es el dato de la vigilancia de la mortalidad del sistema MOMO, que ahora estamos puliendo y depurando esos datos. Entonces, esos datos que les doy ahora son primicia de que ya sabemos que ha habido 6 muertes de golpe de calor. ¿Y los 147? Espera, no. Es que si no, no se graba. Luego ya hago esa pregunta. Termina si quieres. No, total. Sí, eso. Entonces, del 1 de junio al 15 de septiembre del año pasado, 4.045 muertos en Aragón. Y 147 de ellos se atribuyeron al calor, es decir, eran prevenibles, o quizás no todos, pero una buena parte de ellos, con medidas preventivas, podríamos reducir esa cifra. Y ese es el objetivo. Fueron 147 por las temperaturas altas, ¿no? Donde se observa que después de las temperaturas altas, esas personas han fallecido por encima de lo que tendría que haber ocurrido, con lo cual ahí ha habido un efecto del calor. Y de esos 147, 6... Ya sabemos que al menos 6, puede que ya no sean más, puede que hay algún caso que tiene dudas, que ofrece dudas sobre las causas de la muerte y que se está también repasando. Este año se ha adelantado. Este año se ha adelantado la puesta en marcha del plan que empieza este 15 de mayo, o más o menos se mantiene como el año pasado. Aunque la vigilancia que ven ahí empezó el 1 de junio, el año pasado también se activó desde mediados de mayo. Lo que queremos nosotros es, como le he explicado antes, extender ese tiempo hacia adelante y hacia atrás. De hecho, nos habría gustado comenzar en abril, pero como estábamos con ese cambio de método a las regiones isoclimáticas, hemos comenzado en mayo. Y nuestra intención es seguir trabajando para acabar disponiendo de un plan anual en el que convivan las alertas de frío y de calor. ¿Cuántas muertes se podrían evitar y un poco qué objetivo se busca? Bueno, las muertes que se podrían haber evitado el año pasado, no es fácil dar el dato exacto, pero máximo 147. Podríamos haber evitado hasta 147 o retrasado, quizás esa muerte se iba a producir unos meses después, un año después. Y el estrés que ocasiona el exceso de calor hace que se adelante esa muerte en esa persona. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de ampliar a todo el año? ¿Es necesario plan de frío-calor todo el año? Entendemos que sí, porque se está observando que ya aparecen temperaturas por encima de las temperaturas que disparan la mortalidad en meses distintos de los meses habituales. En el momento que empiezan a aparecer temperaturas muy altas en febrero, en marzo, o temperaturas anormalmente bajas en abril, estaríamos dejando de vigilar ese periodo correctamente. Por eso queremos extenderlo. Y vistas las tendencias hacia dónde vamos, pues es una necesidad. Recuerden cómo fueron algunos días del mes de enero de este año, por ejemplo. La alerta se activa cuando se supera la temperatura 3 días, cuando existe previsión. Cuando hay una previsión de que la temperatura va a estar por encima de ese umbral de riesgo durante 3 días. Durante 3 días, el día seguidos. actual y 2 siguientes. Vale. ¿Tiene un registro de cuántas veces se activó esta alerta el año pasado respecto a las 3 provincias, aunque solo eran las 3 provincias, no era como ahora? No tengo el dato de cuántas alertas hubo, pero si les interesa, se lo facilitamos en un momento. Se lo preguntan a la responsable de prensa, que en unos minutos se lo diremos, porque yo ahora no lo tengo delante, pero sí que hay que decir que va a haber un cambio, porque ahora prevemos tener alertas mucho más concretas y más cerradas. Entonces, a lo mejor habrá zonas de Aragón que tengan muchas menos alertas este año que el año pasado, porque el año pasado estaban recibiendo alertas que no les correspondían, porque sus datos de temperatura estaban bastante alejados de los datos de la capital de provincia.
Y ahora, como tomaremos los datos reales de esa zona, eso hace que también la población confíe más en el sistema y todo el mundo que está involucrado vea que realmente cuando hay una alerta es efectiva. Porque lanzar una alerta en una zona donde luego no hay tanto calor, de alguna manera pues pierde fuerza el mensaje y no se entiende bien por qué ha habido una alerta cuando luego parece que no hacía falta, al menos en esa zona. Esto hace que el sistema se robustezca mucho. Bien. Nada, le quería preguntar de la alerta que hay a nivel europeo sobre la tosferina y que también en los bebés menores de 6 meses y la petición de mayor vacunación que hay a este respecto, un poco como estamos en Aragón. En Aragón estamos como en el resto de Europa, la tosferina sube y la incidencia está aumentando. Entonces, si quieren que la jefa del servicio se acerque y les dé más precisión de información, no te han puesto una silla, pero... O le ponemos el micro a ella. Vente para acá. Sí, por si surge alguna pregunta más, aprovechando que está aquí conmigo. Y que me la sepa. A ver, Respecto a ven, ponte el micro. Sentamos y te ponen el micro. ¿vale? Ahí, Para que tranquilamente, quede grabado. y comentar la tosferina. Vale, Ella profundiza mucho más que yo en ese asunto. hombre, claro. Primero díganos su nombre porque si no... Soy Begoña Adiego Sancho y soy jefe de servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones, ¿vale? De la Dirección General de Salud Pública. A ver, la tosferina sí que es verdad que se está viendo un aumento de tendencia, ¿vale? A nivel de Europa, a nivel de España y a nivel de Aragón, lógicamente. La semana pasada, en el boletín epidemiológico de la semana pasada, ya pudieron comprobar que había casi 300 casos acumulados durante este año, 16 solo en una semana. A ver, sí que hay un aumento de tosferina, pero también hay cuestiones como, por ejemplo, que la tosferina tiene ciclos naturales de aumento de incidencia de cada 4, 5, 6 años. Y ya hubo un aumento en años anteriores y ahora estamos viendo otro. Sí que es verdad también que la mayor parte de los casos se producen en niños que son adolescentes y jóvenes, es decir, correspondientes a personas en las que ya ha perdido un poquito la eficacia la vacuna. Pero en estos casos sí que es una enfermedad que tiene una clínica importante y molesta, pero quizá no grave. Ese es el foco fundamental y ese sería el resumen del brote poblacional que estamos asistiendo ahora. En Aragón, igual que en el resto de España, se vacuna a los niños. La tosferina realmente es grave en los lactantes, en los bebés. Y los niños están vacunados y están bien vacunados y están con altas coberturas de vacunación, todos los niños pequeños. Y además, desde hace ya unos años se hace vacunación a las embarazadas en la 27-28 semana de gestación, con lo cual los niños en los que realmente son objeto diana de estas campañas están bien protegidos. Las coberturas son muy altas. Lo que no impide que sigamos lanzando un mensaje de la importancia de la vacunación, porque si aparece algún caso en bebés no vacunados o que la madre embarazada no se vacunó y tenemos entonces un grave problema. Así que hay que insistir en no perder nunca esa tensión de estar pendientes de la vacunación y de responder cuando se les ofrece a las familias, a los padres y madres, unas determinadas vacunas para los bebés, que reaccionen positivamente como hacen la mayoría de los padres, pero siempre hay algunos que son más reacios a vacunar y después hemos tenido recientemente un caso de tosferina muy grave en un bebé porque no estaba inmunizado. ¿Las embarazadas se deberían entonces vacunar? Sí. Las embarazadas deberían vacunarse. Ya aprovecho y vendo mi libro.
Las embarazadas deberían vacunarse de tosferina fundamentalmente para proteger a su bebé, pero deberían vacunarse también de otras cuestiones como por ejemplo gripe y COVID, que para ellas es un grave riesgo. Bueno, grave riesgo, no alarmemos, pero no metamos miedo, pero sí pongamos en alerta a la gente de que, por ejemplo, la gripe es una enfermedad que causa muchísimos problemas a la embarazada en sí mismo, porque de las condiciones basales de la embarazada su sistema inmunitario es diferente que del de la mujer en estado no grávido y además provoca una serie de alteraciones cardiovasculares, el propio embarazo, que hace que las infecciones respiratorias sean muchísimo más graves en las embarazadas. Y se murió gente de COVID y se ha muerto gente de gripe embarazada, mujeres sanas. Es anecdótico, pero existe ese riesgo. Entonces, deberían vacunarse de gripe, y es un momento ideal, tanto durante el embarazo como después del embarazo, para incluso adelantar y acelerar calendarios vacunales. Por ejemplo, la triple vírica es una vacuna muy, muy buena, con muchísima eficacia, que previene de rubeola y de sarampión, que pueden tener efectos teratogénicos y que sí que tenemos altas coberturas, pero es un momento ideal para, o bien en un consejo preconcepcional o bien después de pasar el embarazo, incluso durante el periodo de la lactancia, que no hay ningún problema, pues vacunarse. Por lo que he dicho, me imagino que las embarazadas no se han vacunado mucho de gripe. De gripe muy poco. De tosferina sí que se están alcanzando coberturas. No les puedo dar el dato porque lo estamos estudiando, pero siendo que es un grupo poblacional que todavía hay que trabajar en él, de tosferina sí que se alcanzan buenas coberturas porque la mujer siente que le está haciendo un beneficio a su hijo, no es un beneficio para ella, es para el niño. Sin embargo, de gripe no hay esa conciencia y tenemos que trabajar en ello. Y por otro lado, de tosferina, de los casos que hay, que decía que era por adolescentes, ¿era porque no se habían vacunado? Porque No, están correctamente vacunados. Lo que porque pasa es que las vacunas, cada una tiene cada enfermedad es diferente, cada vacuna es diferente, o sea, es un campo muy, muy complejo, y la vacunación de la tosferina, la vacuna de la tosferina es una muy buena vacuna, pero tiene una pérdida de eficacia con el tiempo. Se calcula que tiene de media a los 7, 8 años empieza ya a decaer el efecto de la vacuna. También es verdad que la tosferina la puedes volver a pasar y volver a reinfectarte, y la reinfección te da también defensas. Bueno, es que el mundo de las enfermedades contagiosas y de las vacunas, cada enfermedad es un mundo. Respecto a bebés menores de 6 meses, que era la alerta que lanzaba la Unión, que está lanzando la Unión Europea, únicamente podemos hablar de este caso grave ¿En Aragón? En Aragón, sí. De bebés menores de 6 meses, que es un poco la alerta. Que tengamos constancia, sí. Sí, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias por venir y por el interés.